Mi mamá intenta robarme la herencia de mi padre y manda a su esposo a buscarme por la fuerza, pero termina golpeando a mi hermana y ahora la justicia los tiene en la mira. Mi papá murió hace 3 días después de estar meses mal y mi mamá me llamó a la cocina de la casa como si nada para decirme la noticia sin una gota de sentimiento en la cara. Yo me puse a llorar mal porque aunque él no estuvo siempre muy presente los últimos 2 años, nos volvimos súper cercanos y hablábamos de todo. Pero ella se me quedó viendo con una frialdad horrible y me dijo que dejara de estar de histérica, que tampoco era para tanto. Yo me encerré en mi cuarto tratando de asimilar que en 8 días es el funeral allá en Canadá donde vivía mi abuela Elena y donde él pasó sus últimos meses. Vivimos apenas a 2 horas de la frontera, así que para mí era obvio que íbamos a ir, pero cuando me acerqué a la sala para preguntarle a qué hora salíamos el próximo viernes, ella se soltó a reír en mi cara. Fue una risa seca que me dejó helada mientras me preguntaba que a qué rayos iríamos a Canadá. Yo le dije que pues al funeral de mi papá y ella se encogió de hombros diciendo que mejor. Pasábamos de eso como si fuera un partido de fútbol que no le interesaba. Me dijo que mi padrastro Luis y mi hermana Rousy de 15 años se iban a aburrir muchísimo y que no pensaba hacerlos pasar por eso. Ahí fue cuando sentí que algo andaba muy mal porque ella ni siquiera estaba considerando mi dolor y cuando le propuse irme yo sola en tren para que mi abuela me recogiera se puso como loca a gritarme que yo ni siquiera era tan cercana a él, lo cual es una mentira enorme que me dolió en él. Alma, y lo peor es que justo después de esa pelea se puso a planear una competencia de equitación para Rousy ese mismo fin de semana. Cerré la puerta de mi cuarto y escuché cómo empezaba a comprar los boletos para el evento de mi hermana, ignorando por completo que yo tengo que enterrar a mi padre. Esa noche en la cena el ambiente estaba pesadísimo porque Rousy no paraba de hablar de su estúpida competencia de caballos y de cómo quería que todos lleváramos camisas del mismo color para apoyarla. Yo estaba ahí sentada sin poder tragar un bocado viendo cómo Luis, mi padrastro, le festejaba todo mientras mi mamá asentía con una sonrisa forzada que me daba náuseas. En un momento mi mamá me miró y me dijo que ya me compró mi entrada para el club hípico y que esperaba que para ese día ya hubiera superado el berrinche porque no quería caras largas en las fotos de Rousy. Ahí fue cuando exploté y le dije en su cara que era una basura tóxica y que no pensaba ir a ver caballos mientras mi papá estaba bajo tierra. Me levanté de la mesa haciendo un ruido horrible con la silla y ella se puso roja de la rabia gritándome que si me atrevía a faltar me iba a quitar el celular y no me dejaría salir en todo el mes. Yo agarré una mochila, metí algo de ropa y me salí de la casa corriendo sin mirar atrás mientras escuchaba a Luis decir que me dejaran, que ya se me pasaría el drama. Llegué a la casa de mi novio Mateo, que vive a unas 10 cuadras, y le conté todo llorando de la desesperación porque no tengo dinero suficiente para el boleto de tren hasta Canadá y mi abuela Elena no sabe que mi mamá me está prohibiendo ir. Mateo me abrazó y me dijo que él me prestaba lo que faltaba, pero que teníamos que movernos rápido porque mi mamá es capaz de cualquier cosa con tal de tener el control. Estuvimos revisando los horarios de salida y mientras estábamos en eso me llegó un mensaje de texto de mi mamá diciendo que si no volvía en 10 minutos iba a llamar a la policía para reportarme como desaparecida y que se iba a asegurar de que nunca llegara a esa frontera. Me quedé helada viendo el celular y Mateo me dijo que no le contestara porque ella solo quería asustarme, pero a los 5 minutos el teléfono empezó a sonar sin parar y eran audios de ella llorando de una forma súper falsa diciendo que yo le estaba matando del disgusto. Lo bloqueé por un momento para respirar y decidimos que lo mejor era irnos esa misma madrugada antes de que ella hiciera una locura mayor. Mi abuela Elena me llamó por fin y cuando le conté que mi mamá no quería llevarme se quedó callada un rato y luego me dijo con una voz muy seria que ella ya se esperaba algo así porque mi mamá siempre le tuvo un odio guardado a mi papá que nunca pudo superar ni después del divorcio. Mi abuela me dijo que por favor llegara como fuera, que ella me pagaba el regreso y que me tenía una habitación lista, pero que tuviera cuidado porque Luis, el esposo de mi mamá, tiene amigos en la policía local y podría ser verdad lo de la denuncia. Me dio mucho miedo, pero el dolor de no despedirme de mi papá era más fuerte, así que terminamos de empacar lo básico y Mateo me dijo que me acompañaba hasta la estación para asegurarse de que subiera al tren sin problemas. Salimos de su casa a las 4 de la mañana caminando por las calles oscuras sintiendo que en cualquier esquina iba a aparecer el coche de mi mamá, pero cuando llegamos a la terminal y estábamos por comprar los boletos vi a lo lejos una patrulla estacionada cerca de la entrada principal y me entró un pánico horrible pensando que ya me estaban buscando. Nos escondimos detrás de unos pilares y Mateo me dijo que me quedara ahí mientras él iba a ver si era por mí o si solo estaban tomando café, pero en ese momento vi que de la patrulla bajaba Luis hablando por radio y mirando fijamente hacia las taquillas de boletos. El corazón me latía a 1000 por hora y sentí que me iba a desmayar ahí mismo al ver a Luis buscando entre la gente con esa cara de sabelotodo que siempre pone. Mateo me jaló de la manga y nos metimos por un pasillo lateral que da a las máquinas de limpieza donde por suerte no había cámaras de seguridad apuntando directo. Nos quedamos en silencio absoluto escuchando los pasos pesados de Luis que caminaba cerca de donde estábamos y pude oír que le decía a alguien por teléfono que todavía no me veía, pero que estaba seguro de que intentaría tomar el tren de las 5. Mateo me susurró que no podíamos comprar los boletos en la ventanilla porque Luis nos vería de inmediato, así que sacó su celular y trató de comprarlos en línea, pero la página estaba caída por mantenimiento y los minutos pasaban volando. Yo estaba temblando de coraje porque mi propia madre mandó a su esposo a casarme como si fuera una delincuente solo por querer ir a un funeral y eso me dio una fuerza extraña para no dejarme atrapar. Decidimos salir por la puerta trasera de la estación y caminar hasta la siguiente parada que queda a unos 20 minutos en coche, pero como no teníamos auto tuvimos que llamar a un amigo de Mateo que se llama Javier y que siempre nos hace favores.
Javier tardó una eternidad en contestar, pero cuando lo hizo nos dijo que venía en camino y que nos veía en una gasolinera que está a 3 cuadras para que no nos vieran con él. Caminamos pegados a las paredes de los edificios y cuando por fin vimos el coche de Javier nos subimos de un salto, pero apenas arrancamos vimos que la patrulla de Luis salía de la estación a toda velocidad y empezó a seguirnos por la avenida principal como si supiera exactamente en qué auto íbamos. Javier se puso súper nervioso y empezó a acelerar mientras Mateo le decía que no hiciera nada estúpido para que no nos detuvieran por exceso de velocidad, pero la patrulla venía pegada a nosotros y yo ya me veía regresando a mi casa encerrada bajo llave. Por suerte Javier conoce bien las calles de este lado de la ciudad y se metió por un callejón estrecho que sale a una zona residencial donde las patrullas grandes no maniobran tan fácil y logramos perderlo de vista por unos minutos. Llegamos a la siguiente estación de tren que es mucho más pequeña y ahí no había rastro de Luis ni de ninguna patrulla, así que bajé casi corriendo mientras Mateo le daba las gracias a Javier y me acompañaba al mostrador. Compramos el boleto de milagro y el tren estaba por salir en 2 minutos, así que nos despedimos rápido con un abrazo corto porque no había tiempo para más y me subí al vagón sintiendo un alivio que me duró muy poco. Me senté en el fondo junto a la ventana y cuando el tren empezó a moverse, vi por el cristal que el coche de mi mamá estaba entrando al estacionamiento de la estación a toda velocidad. Ella bajó del auto gritando mi nombre como una loca y tratando de correr hacia la plataforma, pero las puertas del tren ya se habían cerrado y el motor ya estaba en marcha. La vi quedarse ahí parada en el andén roja de la furia señalándome con el dedo mientras el tren ganaba velocidad y yo por fin pude llorar tranquila pensando que ya estaba camino a ver a mi papá. Me quedé dormida por el cansancio del estrés, pero desperté de golpe cuando el revisor pasó pidiendo los documentos y me di cuenta de que en mi mochila no estaba mi pasaporte, que es indispensable para cruzar a Canadá, y recordé que la última vez que lo vi estaba en el cajón del escritorio de mi mamá. Entré en una crisis de nervios horrible buscando en cada rincón de la mochila, tirando la ropa al piso del vagón, pero el pasaporte no aparecía por ningún lado y me sentí la persona más estúpida del mundo por haberlo olvidado. El revisor se me quedó viendo raro y me preguntó si estaba bien mientras yo trataba de inventar una excusa, pero la verdad es que sin ese documento no me iban a dejar pasar la frontera y me iban a bajar del tren en menos de 1 hora. Desesperada llamé a Mateo para ver si de casualidad se me había caído en el coche de Javier, pero me dijo que revisaron todo y no había nada, y ahí fue cuando caí en cuenta de que mi mamá lo debió haber sacado de mi cuarto antes de que yo me fuera para asegurarse de que no pudiera viajar. Me sentí atrapada y con ganas de rendirme hasta que me llegó un mensaje de mi hermana Rousy que decía que ella lo tenía porque vio a mi mamá escondiéndolo en el revistero de la sala y que lo había sacado de ahí antes de que saliéramos hacia la estación. Rousy me puso que no estaba de acuerdo con lo que mi mamá estaba haciendo y que me lo había dejado escondido dentro de un sobre en el bolsillo exterior de mi mochila antes de que yo me fuera de la casa la noche anterior. Busqué de nuevo con las manos temblando y efectivamente ahí estaba el sobre doblado al fondo de un compartimento que casi nunca uso y sentí que me volvía el alma al cuerpo. Le agradecí a mi hermana 1000 veces por mensaje y ella solo me puso que tuviera cuidado porque mi mamá estaba diciendo que iba a llamar a la aduana para decir que yo me escapé con joyas de la casa para que me detuvieran por robo en la frontera. No podía creer que mi propia madre llegara a ese nivel de maldad solo por un rencor de años hacia un hombre que ya ni siquiera puede defenderse. Llegué a la zona de la frontera con el estómago hecho un nudo y el corazón que se me salía del pecho viendo a los oficiales de migración subir al tren para revisar a cada pasajero. Traté de actuar lo más normal posible sacando mi pasaporte y el permiso de viaje que mi papá me había firmado hace meses para una visita anterior que por suerte todavía estaba vigente. El oficial me miró fijo unos segundos comparando mi cara con la foto y luego revisó algo en su computadora mientras yo rezaba para que la mentira de mi mamá sobre las joyas no estuviera ya en el sistema. Después de lo que me parecieron horas me selló el paso y me devolvió los papeles sin decir nada más que un saludo seco, y en ese momento sentí que por fin era libre de esa pesadilla. Cuando el tren cruzó la línea hacia Canadá solté todo el aire que tenía guardado, pero sabía que esto no se terminaba aquí porque mi mamá no es de las que aceptan una derrota así de fácil. Llamé a mi abuela Elena para decirle que ya estaba del otro lado y ella me dijo que me fuera directo a su casa en un taxi, que ella lo pagaba porque no quería que estuviera sola en la estación central. Llegué a su casa, que es una cabaña pequeña pero muy acogedora, y cuando la vi en la puerta me solté a llorar de nuevo, pero esta vez de tristeza real por mi papá, y ella me abrazó fuerte diciéndome que todo iba a estar bien ahora que estaba con ella. Entramos y me enseñó las fotos que tenía preparadas para el funeral y ver la cara de mi papá ahí tan joven me rompió por completo, pero mi abuela me interrumpió diciendo que tenía que contarme algo urgente sobre el testamento y el por qué mi mamá estaba tan desesperada por retenerme en casa. Resulta que mi papá me había dejado un seguro de vida bastante grande a mi nombre que solo yo puedo reclamar al cumplir los 18, y mi mamá se enteró por una carta que llegó por error a su dirección hace una semana.
Me quedé en shock escuchando a mi abuela porque yo ni siquiera sabía que mi papá tenía dinero ahorrado y mucho menos que me hubiera dejado algo así después de tantos años de no vernos mucho. Mi abuela me explicó que mi papá siempre se sintió culpable por no estar y que trabajó doble turno en una empresa de logística para asegurar que yo tuviera algo para la universidad o para empezar mi vida. El monto eran unos $80,000 y mi mamá al ver que ella no aparecía en ningún papel se volvió loca de la envidia y por eso quería evitar que yo viniera al funeral a hablar con los abogados. Según mi abuela, si yo no me presentaba a firmar ciertos documentos antes del entierro, el dinero podría entrar en un proceso legal largo donde mi mamá podría meter las manos alegando que yo era menor de edad y que ella debía administrarlo. Me sentía asqueada de pensar que todo el drama de estos días no era por respeto a Rousi o por aburrimiento de Luis, sino por puro interés económico y una avaricia que no tiene límites. Mientras estábamos hablando, el teléfono de la casa empezó a sonar y mi abuela contestó con una calma que me sorprendió, pero su cara cambió a los pocos segundos y puso el altavoz para que yo escuchara. Era mi mamá gritando que si no me regresaba inmediatamente iba a denunciar a mi abuela por secuestro de menores ante las autoridades canadienses y que ya tenía un abogado redactando la demanda. Mi abuela le contestó con una voz de acero que no se atreviera a amenazarla en su propia casa y que yo estaba ahí por mi propia voluntad para despedir a mi padre, y luego simplemente le colgó en la cara dejándola con la palabra en la boca. Pero apenas pasaron 10 minutos cuando escuchamos que un coche frenaba de golpe frente a la casa y por la ventana vi que era un vehículo de servicios sociales acompañado por un oficial de policía local. Se me heló la sangre al ver al oficial bajarse del coche porque pensé que mi mamá realmente había logrado que me detuvieran, pero mi abuela me dijo que me quedara tranquila y que ella se encargaba de todo. Abrió la puerta y el oficial le explicó que habían recibido una denuncia de que una menor de edad había sido traída al país sin el consentimiento de su tutor legal y que tenían que verificar mi estado. Mi abuela, con toda la elegancia del mundo, les entregó los papeles del funeral, la copia del permiso firmado por mi papá antes de morir, y les explicó la situación de que mi madre estaba intentando evitar que yo asistiera al entierro de mi progenitor. El oficial se veía bastante razonable y después de hablar conmigo a solas unos minutos se dio cuenta de que yo no estaba secuestrada ni mucho menos, sino que estaba pasando por un duelo terrible. Me dijo que por ahora no podían hacerme nada porque yo tenía casi 18 y estaba con un familiar directo, pero que mi mamá seguía insistiendo. Legalmente, desde el otro lado de la frontera, se fueron y nos dejaron un poco de paz, pero mi abuela me dijo que teníamos que ir a ver al abogado de mi papá esa misma tarde para dejar todo firmado y que no hubiera forma de que mi mamá tocara ese dinero. Fuimos a una oficina pequeña en el centro del pueblo, y ahí el abogado me entregó una carta que mi papá me había dejado donde me pedía perdón por no haber sido el padre que yo merecía y me pedía que usara ese dinero para cumplir mis sueños. Salí de la oficina sintiéndome un poco más ligera, pero cuando regresamos a la casa encontramos a Luis, el esposo de mi mamá, sentado en el porche esperándonos con una sonrisa que me dio escalofríos. Nos dijo que mi mamá lo había mandado para llevarme de regreso a la fuerza si era necesario, y que ya tenía una orden de custodia temporal que supuestamente había sacado esa misma mañana aprovechando sus contactos. Luis se levantó del asiento y se nos acercó con un papel en la mano diciendo que lo mejor era que me subiera al auto sin hacer una escena porque él no quería usar la fuerza frente a la abuela. Yo me puse detrás de Elena, pero ella ni se inmutó y le dijo a Luis que ese papel no valía nada en territorio canadiense y que si daba un paso más dentro de su propiedad iba a llamar a la policía por allanamiento de morada. Luis se rió y me miró directamente diciéndome que mi mamá estaba destrozada y que Rousi no dejaba de llorar porque yo me había escapado. Yo le grité que era un mentiroso y que Rousi me había ayudado a escapar porque ella misma sabía que lo que estaban haciendo era una porquería. Se le borró la sonrisa por un segundo cuando mencioné a mi hermana y se notó que no sabía que ella estaba de mi lado, pero volvió a su tono amenazante diciendo que de todos modos yo no tenía forma de quedarme legalmente en Canadá después del funeral. Se fue diciendo que nos veía en la iglesia y que se iba a asegurar de que yo no pudiera estar presente en el momento del entierro porque él iba a estar vigilando la entrada. Nos quedamos muy preocupadas y mi abuela decidió llamar a un par de primos de mi papá que viven cerca para que nos ayudaran a escoltarme el día de la ceremonia porque estaba claro que estos tipos no iban a parar. Pasé los siguientes días encerrada en la casa con un miedo constante, viendo por la ventana cada 5 minutos mientras ayudaba a mi abuela con los arreglos de las flores y los recordatorios. El día antes del funeral recibí una llamada de un número desconocido, y cuando contesté era mi mamá con una voz muy suave y manipuladora pidiéndome perdón por todo lo que había pasado y diciendo que ella solo quería protegerme. Me dijo que si aceptaba volver con Luis ella me dejaría quedarme con una parte del dinero y que no me metería en problemas, pero que si me negaba se iba a encargar de que mi abuela perdiera su casa por complicidad en mi fuga. Le colgué el teléfono sin decir una sola palabra porque ya no podía creer nada de lo que salía de su boca y me dio un asco profundo que intentara negociar con el dinero de mi papá como si fuera un botín de guerra.
Mi abuela me vio la cara y supo de inmediato lo que había pasado, así que me tomó de las manos y me dijo que su casa estaba pagada hace años y que ninguna amenaza de mi mamá podía quitársela así de fácil. Esa noche casi no pude dormir imaginando que en el funeral todo se iba a volver un caos y que tal vez ni siquiera me dejarían acercarme al ataúd de mi papá para decirle adiós. Llegó el día del funeral y el clima estaba gris y lluvioso, lo que hacía que todo se sintiera mucho más pesado mientras me ponía el vestido negro que mi abuela me había comprado. Llegamos a la pequeña iglesia del pueblo media hora antes para evitar encontrarnos con Luis en la puerta, y mis primos ya estaban ahí esperándonos como una barrera de seguridad humana. Entramos y ver el ataúd de madera clara en el centro con la foto de mi papá encima me dio un golpe en el pecho que me quitó el aire, pero me obligué a caminar hasta el frente para estar con él unos minutos a solas. Mientras estaba ahí arrodillada escuché el ruido de la puerta principal abrirse de golpe, y cuando me giré vi a mi mamá entrando con Luis y un hombre que parecía un abogado particular caminando con paso rápido hacia donde yo estaba. Ella venía con un velo negro y una cara de sufrimiento fingido que me hizo querer gritarle ahí mismo, pero mi abuela se puso en medio impidiéndoles el paso. Mi mamá empezó a decir en voz alta que yo era una menor rebelde y que ella, como mi madre, tenía el derecho legal de llevarme a casa en ese mismo instante sin importar el funeral. La gente de la iglesia empezó a murmurar y yo sentí que todo el respeto que quería darle a mi papá se estaba yendo a la basura por culpa de su espectáculo. El sacerdote se acercó para intentar calmar las cosas, pero mi mamá no se callaba y sacó una carpeta con documentos diciendo que tenía una orden judicial firmada por un juez de nuestro condado que decía que yo debía estar bajo su custodia estricta. Mis primos se acercaron también y la situación se puso tan tensa que parecía que se iban a agarrar a golpes ahí mismo frente al cuerpo de mi papá. Yo me levanté y con toda la voz que pude sacar le dije a mi mamá que si tanto le importaba yo, ¿por qué no? Había venido a visitar a mi papá cuando estaba muriendo en lugar de quedarse planeando competencias de caballos. Ella se quedó callada un segundo y luego me dio una bofetada tan fuerte que me tiró contra uno de los bancos de la iglesia, haciendo un ruido seco que dejó a todo el mundo en silencio absoluto. En ese momento mi abuela sacó su celular y le mostró al policía que estaba afuera lo que acababa de pasar, porque ella ya estaba grabando todo desde que mi mamá entró a la iglesia. El oficial entró de inmediato y le dijo a mi mamá que golpear a una menor en público y en territorio extranjero era motivo suficiente para detenerla por agresión sin importar las órdenes de custodia que trajera. Luis intentó intervenir, pero el oficial advirtió que si no se calmaba él también se iba a ir detenido por obstrucción a la justicia y por haber cruzado la frontera con intenciones de acoso. Se los llevaron a los dos afuera mientras mi mamá gritaba que yo me iba a arrepentir de esto y que me iba a quedar en la calle sin un solo centavo. Yo me quedé temblando y llorando, pero pude terminar el funeral en paz rodeada de la gente que realmente quería a mi papá y que me apoyaba a mí. Cuando salimos al cementerio para el entierro sentí que por fin mi papá estaba descansando y que yo había cumplido con lo que él quería, pero sabía que el regreso a casa iba a ser imposible después de lo que pasó en la iglesia. Después del entierro regresamos a la casa de mi abuela y me senté en la cocina sintiendo un vacío enorme, porque ahora que la adrenalina había bajado me daba cuenta de que no tenía a dónde ir excepto quedarme aquí en Canadá. Mi abuela me preparó un té y me dijo que ella ya había hablado con sus abogados y que íbamos a pedir la emancipación legal allá mismo, aprovechando que ya casi cumplo los 18 y que mi mamá tiene una denuncia por agresión física. Me puse a revisar mi celular y vi que tenía decenas de llamadas perdidas de Rousi, y cuando le devolví la llamada me contó que mi mamá y Luis estaban en una delegación local de policía esperando a que un abogado lo sacara, pero que las cosas estaban muy feas para ellos. Rousi me dijo que ella quería venirse conmigo porque mi mamá se había vuelto una loca total y que Luis la trataba mal cada vez que yo salía en la conversación. Me dio mucha pena dejar a mi hermana allá, pero mi abuela me dijo que por ahora yo tenía que ponerme a salvo. Yo primero para después poder ayudar a Rousi desde una posición de fuerza legal. Estuvimos toda la noche preparando la documentación para el reclamo del seguro de vida y me enteré de que mi papá también me había dejado una pequeña cuenta de ahorros que él manejaba en secreto para que mi mamá no se la quitara en el divorcio. El abogado me llamó para decirme que mi mamá ya había salido bajo fianza, pero que tenía una orden de restricción que le impedía acercarse a la casa de mi abuela por al menos 30 días. Eso me dio un poco de tranquilidad, pero sabía que ella no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo se le escapaba el dinero y la influencia que tenía sobre mí. A la mañana siguiente escuchamos que alguien tocaba la puerta de forma desesperada, y cuando miramos por la mirilla era Rousi con una maleta pequeña y la cara llena de golpes diciendo que Luis se había desquitado con ella en cuanto llegaron a la casa. Abrimos la puerta de inmediato y metimos a Rousi, que no paraba de temblar mientras nos contaba que Luis llegó furioso de la delegación y empezó a tirar todas mis cosas a la basura, y cuando ella intentó detenerlo la empujó contra la pared. Mi mamá no hizo nada para defenderla y solo se quedó sentada en el sofá diciendo que esto era culpa nuestra por haberla humillado frente a todo el pueblo en el funeral de mi papá. Rousi aprovechó que se quedaron dormidos por el cansancio para agarrar sus
ahorros y tomar el primer autobús que salía hacia la frontera antes de que ellos se dieran cuenta de que no estaba en su cuarto. Mi abuela llamó al médico para que revisara a mi hermana y luego llamó de nuevo a la policía para ampliar la denuncia porque ahora había una agresión contra otra menor de edad cometida por el padrastro. Yo sentí una rabia que me quemaba por dentro porque nunca pensé que Luis se atrevería a tocar a Rousi, pero eso solo me dio más determinación para cerrar este capítulo. Para siempre. El abogado nos dijo que con lo que le pasó a Rousi teníamos todas las de ganar para que ella también pudiera quedarse bajo la custodia de mi abuela mientras se resolvía el juicio por maltrato infantil. Pasamos los siguientes días yendo de oficina en oficina firmando declaraciones y entregando pruebas de los mensajes de texto y los audios de mi mamá donde nos amenazaba constantemente. Mi mamá intentó cruzar la frontera de nuevo para buscarnos, pero la detuvieron en el control migratorio porque ya tenía una alerta activa por el incidente de la iglesia y la denuncia de Rousi. Recibimos una notificación de que el proceso de emancipación había sido aceptado de forma express dada la gravedad de los hechos y que yo ya podía disponer de los fondos que mi papá me dejó para costear los gastos legales y nuestra nueva vida en Canadá. Finalmente el juez dictó sentencia y me otorgó la emancipación completa junto con la custodia temporal de Rousi para que viviera con mi abuela mientras ella cumplía la mayoría de edad y se resolvía el caso penal contra Luis y mi mamá. Ella intentó mandar a una tía nuestra para convencernos de retirar los cargos a cambio de no pelear por el dinero, pero yo le dije que no había trato posible después de lo que le hicieron a mi hermana y a la memoria de mi papá, con el dinero del seguro de vida. Logramos pagar una buena defensa legal y todavía me quedó suficiente para asegurar mis estudios universitarios y ayudar a mi abuela con los gastos de la casa que ahora estaba llena con nosotras dos. Recibí una última carta de mi mamá desde la cárcel donde me decía que yo era una hija ingrata y que esperaba que el dinero me hiciera feliz porque era lo único que me quedaba en el mundo. Yo simplemente quemé la carta en la chimenea sin sentir ni una gota de remordimiento porque ella misma fue la que destruyó nuestra familia por unos cuantos billetes y un orgullo malsano. Mateo vino a visitarme un fin de semana y me trajo algunas cosas que logré rescatar de mi antigua casa gracias a Javier que se metió una noche cuando nadie estaba vigilando. Entre esas cosas estaba un reloj de mi papá que yo creía perdido, y tenerlo en mi mano me dio la paz que necesitaba para entender que él siempre estuvo cuidándome de alguna forma. Ahora vivo aquí en Canadá con mi hermana y mi abuela Elena lejos de la toxicidad que casi nos arruina la vida por completo. Mi mamá perdió la patria potestad de Rousi y Luis está cumpliendo una condena de 2 años por agresión agravada. ¿Crees que la mamá realmente quería a la hija o solo le importaba el dinero del seguro?